Buenas noches, un martes más con todos ustedes, don Adrián Zapata y un servidor que le vamos a presentar esta noche dos temas que hemos seleccionado. En el día de hoy, Asíes ha editado y ha publicado unas recomendaciones, sugerencias, propuestas que textualmente son para enfrentar los problemas más críticos del país, en varios ejes. Y vamos a abordarlas. Se están discutiendo algunas de ellas, otras no. Vamos a ver la prioridad que nuestro invitado estima que deben de tener algunas, o entre todos ver de estos temas que así expone sobre la mesa, que como les digo, algunos se están debatiendo y otros no con la profundidad que quisiéramos o incluso están olvidados, pues podemos retomar como diálogo social, presión ciudadana o necesidad de país. ¿Quién tenemos de invitado? Pues aquí lo vamos a ver, don Eduardo Stein, vicepresidente de la República y, bueno, y una persona que lleva en Asíes. ¿Cuántos años lleva usted en Asíes? Bueno, no digamos los años, muchos. 32. 30 y algo, con lo cual conoce el tema perfectamente. Pues, don Adrián, para Gracias, ti la Pedro. primera y le entramos a la temática. Muy buenas noches a todos en la casa. Gracias, doctor, por estar por acá con nosotros, vicepresidente de la Junta Directiva de Asíes. Pues hoy Asíes presenta el informe y creo que vale la pena, antes de entrar con la carnita del informe, tal vez que nos cuente un poco lo que motiva el informe, ¿no? Bueno, hay dos motivantes principales. Uno que nace de la discusión interna en Junta Directiva primero, luego en la Asamblea de Asociados, antes de incluso la segunda vuelta electoral, pero ciertamente se formaliza el compromiso de trabajar en algo como esto antes de que asuma la nueva administración. Y es que estábamos advirtiendo algunos temas críticos en el país que, lejos de ir mejorando, parecen ir retrocediendo y deteriorándose, y sobre todo en vista de noticias de expertos que, como en el caso del fenómeno del Niño, nos están vaticinando una sequía mucho más larga que en otros años, y además una falta de agua consistente a lo largo de los próximos años en Centroamérica. Lo pongo como uno de los ejemplos. Vimos que hay temas que pueden estallar en protestas sociales violentas hacia mediados del año. Entonces era nuestra responsabilidad poderlas examinar con mayor precisión y hacer lo que a los institutos de investigación no nos gusta, que es un análisis de coyuntura. Normalmente los estudios que se hacen son de procesos de mediano y largo plazo, pero nuestra responsabilidad entonces se vio como una necesidad de poder aportar, que es el segundo elemento, a un debate ciudadano urgente que está pasando a pedazos. Estamos como sociedad muy divididos, hay demasiados intereses de grupo, pero pocos intereses de horizonte nacional, y necesitamos por lo menos acuerdos mínimos sobre ciertos temas fundamentales, ya que el arranque del nuevo gobierno está exhibiendo muchas dificultades porque encontró una situación terrible, ¿no? Antes de entrar en los ejes que hay, vamos a decir que llevamos demasiados años en debate, en diálogos, en propuestas. ¿Qué esperanzas hay? Yo sé que el momento es distinto de otras ocasiones. ¿Usted ve esperanzas en estas propuestas o en las que sea? Como usted dice, estamos viviendo un momento preocupante o cuanto menos riesgoso. ¿Usted ve en estas propuestas o en otras que pueden existir el momento adecuado para que florezcan? Bueno, nosotros nos hemos concentrado en una lectura o una foto de lo que está pasando en Guatemala hoy, una caracterización de la coyuntura, y hemos recogido recomendaciones justo para el corto plazo, para los temas más críticos que estamos enfrentando en materia de cambios políticos, sobre todo la ley electoral y de partidos políticos, en materia de ordenamiento de la economía, las finanzas públicas, y sobre todo en la reforma de la SAT, en, por supuesto, la reforma de justicia, en donde ya se ha trabajado durante varios años con propuestas muy consultadas, en algunos temas sociales, no en todos. Asíes no tiene capacidades, por ejemplo, en el área de salud, y algunos temas de carácter internacional
de los que no podemos sustraernos ni podemos evadirlos, porque Guatemala, como Estado, parte de organismos internacionales y de convenios internacionales, tiene también responsabilidades compartidas con otros estados de la región y del mundo. Entendiendo que evidentemente hay cuestiones que no alcanzan desde una institución para poder abordar toda esa radiografía tan detallada que es todo lo que urge en este país, el tema de lo que nos arroja la ENCOVI, por ejemplo, y no abordar el tema de pobreza, pero asumo que es por lo que usted refiere. Ahora, dentro de los ejes que decía Pedro, o los puntos torales de las recomendaciones, entiendo que es muy largo, podríamos hablar muchísimo tiempo, pero es un ejercicio de síntesis. ¿Qué puntos ven y cuáles son las prioridades que deberían abordarse en este corto plazo? Bueno, en materia de reforma política, se están discutiendo, en efecto, reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Consideramos que las que ya van en curso de aprobación no son malas, pero no son suficientes. Entonces, hemos querido apuntar algunas que elevarían la calidad de la política, la responsabilidad de los partidos políticos y contribuirían a recuperar algo de la confianza ciudadana que en los sondeos aparecen los partidos realmente muy, muy mal valorados y que desafortunadamente en el arranque de esta nueva administración no se ha abonado a una mejoría porque se ha visto al partido oficial caer en las mismas prácticas mañosas de la política tradicional. Entonces sí creemos, para responder a tu pregunta, que hay condiciones, si hubiese voluntad política de parte de las autoridades y si hubiese también una contribución constructiva de la ciudadanía organizada, porque por hoy estamos muy a pedazos, muy a retazos. Hay un tema transversal que yo no sé si se ha olvidado o yo lo percibo poco, lo quiero poner sobre la mesa por si usted lo percibe en distinta dimensión que yo. Se están hablando de muchas reformas, la SAT, la justicia, como usted dice, la ley electoral de partidos políticos, la reforma fiscal, etcétera. Pero hay un eje transversal que se habló una vez y se ha perdido, que es la ley de servicio civil. ¿Es posible hacer cualquier reforma si la base sobre la que caen siguen siendo pues, funcionarios públicos que ni son funcionarios ni son públicos? O al menos no es un sistema de carrera, ¿verdad?, que garantice esto. ¿Ese eje transversal usted percibe que y yo le pongo otra liga a lo que dice Pedro, junto con el tema del pacto fiscal abandonado desde hace más de 20 años? Bueno, una recomendación concreta es que se retome, que se recupere y que se llame a las 12 personas que participaron desde su origen en configurar esa propuesta. Sobre todo porque son gente de pensamiento diverso, pero que pudieron enriquecer un planteamiento que alude a una pregunta fundamental o una inquietud fundamental. Ningún Estado sin dinero suficiente puede hacer valer cualquier aspiración de mejoría o de reforma. Guatemala está dentro de los países que menos recauda, que menos carga tributaria tiene y que además de tener una carga baja, de recaudar mal, destina una importante cantidad de dinero a esquemas de corrupción. Entonces, bueno, por eso no nos explicábamos por qué, por ejemplo, el presidente o expresidente Maldonado Aguirre no le entró a la SAT de frente desde entonces, sino que, bueno, prefirió dejárselo al siguiente gobierno y esta administración tampoco le entró de frente desde el principio, sino que, digamos, ha dejado correr el tiempo, pero es clarísimo que hay que resolver ese tema para garantizar una buena recaudación, elevar la carga tributaria, pero también el tema de la transparencia y de la probidad. Sobre esas dos patas viene esta tercera. Realmente es indispensable un remozamiento radical de los sistemas de contratación y de servicio público. Sin una nueva ley de servicio público que funcione en base a méritos y no en base a favores o a premios políticos o a otro tipo de favorecimientos, nosotros vamos a seguir con una administración pública
condenada a una catástrofe de empleo público cada 4 años que cambia un gobierno, porque el que entra barre con los puestos públicos para colocar a sus leales y se irrespetan los conocimientos, las destrezas adquiridas y la experiencia de funcionarias y funcionarios públicos en formación. La de justicia, trabajo. señor Stein. En todo esto, yo sé que antes Adrián decía, bueno, ¿cuáles son los importantes? Usted ha dibujado algunas, pero la justicia, ¿se inclinaría por la justicia antes que lo fiscal? Bueno, quizás no pongamos prelación porque yo sé que es complejo. Analicemos por aparte, si quiere, la justicia, la importancia. Bueno, allí yo no soy abogado. Me refiero a la importancia de modificar, ¿verdad? De hecho, no rebuzno en materia legal por misericordia. Pero aquí de tenemos Dios. uno que rápidamente nos pone Que a el veces sí freno. me gusta decir, Pedro. Pero sí hay algunos temas de fondo que podrían resolverse en el corto plazo también, si hubiera voluntad. Uno es el tema de los plazos. No vamos a poder hacer coincidir el mandato de los magistrados de una Corte Suprema y de los mandos superiores allí si están sujetos a una variabilidad tan grande y no como en otros países que tienen mandatos de 7 años. Segundo, cuando un magistrado de la Corte Suprema termina su mandato en muchos países democráticamente organizados, se retira. En Guatemala, después de su periodo, pasa de nuevo a ser juez. Y por eso, teniendo la Corte Suprema la responsabilidad de la supervisión de tribunales, difícilmente van a sancionar a sus colegas porque ellos van a volver a ser jueces, aunque sea a Es como un distancia. coronel que deja el mando y se vuelve otra vez capitán de compañía. Casi, sí. Digamos que entra otra vez Sí, al sistema, algo ¿verdad? parecido. Entonces, entre bomberos no se machucan las mangueras. Y también es importante modificaciones a la forma de integrar la comisión que postula a los candidatos a ser electos como fiscal general y jefe del Ministerio Público. Hay toda una discusión en torno a las comisiones de postulación que en su concepción original se pensó que involucrando a la academia se iba a librar de contaminación política y lo que pasó es que se contaminó la academia. De manera que ahí hay cosas que sí se pueden hacer relativamente pronto, algunas otras menos pronto porque van a requerir reformas constitucionales. Eddie, después de ver lo que ha pasado, sobre todo a raíz del arranque de este gobierno con tanto tropiezo, vemos en la población en general un irrespeto, satanización y desprecio profundo por todo lo que implica la institucionalidad. En particular, una desconfianza crasa cuando usted habla de dar algún poder al Estado. Y es un temor y una desconfianza muy profunda. ¿Abona esto para salir de la crisis y empezar a poner los primeros cimientos para irla superando? Bueno, tenemos la debilidad de creer que sí, sobre todo por 3 aspectos fundamentales. Uno, que es, si se quiere, psicológicamente muy básico. Hoy por hoy tenemos a una ciudadanía fiscalizadora, investigadora, vigilante, nerviosa e impaciente, que no le deja pasar nada a las autoridades, sobre todo al nuevo presidente y al vicepresidente. Una de las transformaciones que una sana política y una conducción constructiva debiera poder lograr, o por lo menos aspirar a hacerlo, es cómo convertir a esa ciudadanía pesquisidora y exigente en una ciudadanía colaboradora. Pero tiene que abrir espacios de participación e indicar cuáles son los prioritarios, que hasta ahora no se tiene claro. Segundo, tenemos la debilidad de creer que sí es posible porque hay, en efecto, una gran cantidad de sectores de población organizada que están trabajando a nivel comunitario con sus autoridades locales, sus organizaciones locales y pidiendo al nivel departamental y al gobierno central, digamos,
el espacio de actuación ciudadana que les corresponde y que se tenga una mejor relación a ese nivel. Y tercero, porque yo creo que esto puede también alimentar, les voy a poner un buen ejemplo de esta administración, a un mejor desempeño de los ministerios y las secretarías. Este gobierno está teniendo un éxito muy tempranero en materia de atención a la seguridad alimentaria y a la desnutrición crónica infantil. Porque primero dejó a la autoridad de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, que venía trabajando desde y haciéndolo muy bien, porque consiguieron distinguir muy temprano con gente que sabe de la materia lo que es la seguridad alimentaria y las emergencias alimentarias de lo que es el proceso de desnutrición crónica infantil, que requiere otro tratamiento. Y nombraron a un comisionado especial para este tema. Bueno, ya aprobaron una estrategia nacional, ya identificaron una serie de municipios donde van a empezar a trabajar como municipios piloto con organizaciones locales, autoridades locales, etcétera, y tienen una mucha más precisa idea de a dónde quieren ir, de qué es lo que quieren lograr en un calendario de 4 años y, por supuesto, de quién es responsable de qué cosa en el camino. Esto podría ensayarse en otros ministerios de la misma manera. Hemos hablado un poco de la voluntad política de querer hacer eso. Yo creo siempre en todos los gobiernos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, como 3 poderes, han tenido sus características. En mi opinión, aquí están como más compartimentados, más separados, más divergentes. Pero sea así o no, si usted tuviera que definir la voluntad política de cada uno de los 3 poderes, por de verdad entrarle a esa materia con ganas, ¿qué análisis haría del proyecto con el Ejecutivo? Es decir, tenemos un Ejecutivo con voluntad, aunque ya va retrasado, tenemos unas condiciones en el Legislativo para discutir eso u otros temas. Tomemos eso, que es lo que venimos a hablar. ¿Tenemos en el Judicial una voluntad y un momento oportuno para esos cambios o qué análisis haría? Bueno, voy a comenzar por el tercero. Yo creo que se ha hecho un trabajo bastante concienzudo, con un mecanismo de consulta amplio que nació de una asociación, un consorcio entre la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Andívar y ACIES, para trabajar precisamente en las reformas al sector justicia y seguridad. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales convocó en más de 80 sesiones a una consulta de más de 40 instituciones, personas, organizaciones, y esto quedó maduro, digamos, para principios del año 2015. Hay condiciones diferentes, eso es mejorable, y ahora se va a intentar un diálogo amplio precisamente sobre la base de lo que ya se trabajó para lograr en efecto esas modificaciones. Por supuesto que hay magistrados dentro de la Corte Suprema que no están tan contentos con algunas de las recomendaciones, preferirían que las cosas, algunas de ellas sigan como están, pero por lo menos hay una voluntad y una agenda ordenada para acometer esa discusión. En el caso del Congreso, no. Desafortunadamente, no. Como que ahí está más claro. Ahí está más claro que no. Y es lamentable porque es quizás hoy por hoy el lugar a donde la ciudadanía está colocando sus ojos con mayor desdén y con un sentimiento, digamos, de desconcierto y de desánimo por ver que persisten las mismas prácticas mañosas de antes. Pero asimismo hay síntomas de renovación y mejoramiento a nivel interno que por lo menos permitirían trabajar algunas reformas legislativas de estas, incluso la que se ha mencionado de una transformación a la Ley de Servicio Civil. Y en el caso del Ejecutivo, nosotros vemos realmente a un presidente muy bien intencionado, con muchas ganas de veras de entrarle a temas de solución,
pero no conocemos la calidad, profundidad, alcance y destrezas de los equipos que lo están asesorando. Y quizá por eso, aunque mantiene un buen nivel de aceptación popular, sobre todo en el interior, la percepción que se tiene es de una falta de rumbo. Eso es por lo menos lo que la ciudadanía percibe. Ahí el out forzado, a usted que le gusta, nos la deja rodando. ¿Qué le recomienda entonces al presidente? Bueno, ya lo hicimos en su momento. Tal vez no yo. Por el canal que creímos oportuno, cercano a la toma de posesión, y es cómo lograr transformar ese sentimiento ciudadano de auditoría en una voluntad constructiva de colaboración. Ese es un tema importante. Luego, hacer un esfuerzo de concentración en pocos temas que ya lo habían hecho, al menos programáticamente, antes de la elección de segunda vuelta. Y hay muchas personas y organizaciones con voluntad de colaborar, por lo menos escuchar el conjunto de propuestas que van mucho en la misma dirección y trabajar desde ahí. Muy bien, pues señor Stein, muchísimas gracias. Eduardo Stein es vicepresidente de la República y también vicepresidente de la Junta Directiva de ASIES, digo bien. Muchas gracias, que esas propuestas o las que sean tomen la dirección. Si ustedes entran en la página de ASIES pueden encontrar resumen ejecutivo y el documento base. Muchísimas gracias y nos vamos con nuestra compañera Rocío para que nos señale los Twitter más significativos a esta entrevista. Gracias, Pedro. Buenas noches. Hablamos en este momento sobre la propuesta de ASIES para enfrentar los problemas más críticos de Guatemala. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Hasta el momento contamos con la opinión de Rosa Conde, quien nos dice: felicitaciones, qué difícil, pero una mesa de diálogo fue una de las cosas que han ayudado. Este es un tema de gran importancia. Lo invitamos a que continúe participando en nuestras redes sociales. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted.